Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Josh y esto es Salvaje Josh, un canal de fotografía, pesca y aventura, y tal vez mucho más. Así que nada, el vídeo de hoy es sobre qué llevo en la mochila, material fotográfico y demás, a petición de un suscriptor, Julio González, desde Panamá. Así que si nos estás viendo, un abrazo muy fuerte. Y si nada, si tienes curiosidad de saberlo, quédate hasta el final del vídeo. Así que nada, quiero empezar hablando sobre un punto muy importante que hay que llevar siempre en la mochila o puesto para hacer fotografía o para disfrutar de la naturaleza. La ropa. Sí, la ropa. Os voy a explicar por qué. Porque imaginaros que estáis en un bosque con tonos verdes y amarillos. Y vosotros llegáis al bosque con una camiseta naranja y unos pantalones azul chillón. Ya podéis llevar la mejor cámara del mercado, que el animal, en cuanto os vea, va a salir por patas. Así que lo primero que debéis de llevar encima es ropa adecuada al entorno. Pues si vais a un bosque, pues una camiseta verde o marrón, colores oscuros. Estos pantalones también son mis favoritos del Decathlon, 17 euros. Un tono verde oscuro que la verdad pega bastante bien en cualquier lado. Así que creo que lo primordial, antes que una buena cámara o un buen equipo, es la ropa que tenemos que llevar y sigilo y saber movernos. Si queréis saber más sobre esto, os dejo por aquí algunos de los vídeos que ya he hecho en el canal, así que si queréis ir a echarle un vistazo, sois bienvenidos. Bueno, una de las cosas que suelo llevar siempre en la mochila, que nunca faltan, son unos prismáticos. No hace falta que sean unos prismáticos muy caros, ni súper grandes, ni nada. Estos que uso son un 10x32 aumentos, que la verdad es que se ve bastante bien durante el día, si hay sol o si hay nubes, está nublados y demás. Se ve muy muy bien. Son súper pequeños, ya veis, yo tengo una mano que es bastante pequeña y los prismáticos son de la misma talla que mi mano. Solo pierde un poco de calidad al amanecer y al anochecer porque no hay tanta luz, pero el resto de momentos en el día se ve muy muy bien. ¿Y por qué llevo siempre los prismáticos? Pues porque esto pesa muy poco y me permite, si veo un animal o me parece que he visto algún tipo de animal, es tan sencillo como hacer así. Y puedes ver al animal desde lejos, porque si no, yo por ejemplo uso este pedazo de bicharraco de aquí, un Sigma 150-600, con una Nikon D3500. Y la verdad es que esto pesa bastante. Y durante el día, si lo haces una vez, vas con la cámara aquí abajo y vas andando por el bosque, dices, ah, vale, hay un animal ahí. El gesto de hacer así, con lo que pesa este pedazo de bicho, es un poco incómodo y te puedes llegar a cansar, porque aunque no lo parezca, son como 4,5 kilos lo que pesa esto, y a lo largo del día estar así todo el rato para mirar y para hacer la foto te acaba cansando. Y bueno, voy a empezar hablando un poco, aunque no van a ser detalles muy técnicos, pero bueno, la cámara, como ya he dicho, es la Nikon D3500. Es una cámara bastante sencillita, pesa muy poquito, la verdad es que parece como si fuera un juguete en la cámara solo. Pero para grabar vídeos y hacer fotos para el canal está bastante bien. Los vídeos graba a 1080p, a 60 fotogramas, o sea que está bastante bien. Y lo típico, pues igual que los prismáticos. Al anochecer y al amanecer sí que pierde un poco de calidad porque, bueno, no tiene un sensor muy grande, pero para hacer fotos y para empezar, yo creo que está bastante bien. Y luego, lo que sí me gastaría dinero en una cámara, lo que viene siendo el cuerpo de una cámara, nunca me gastaría mucho dinero, porque normalmente la vas a querer cambiar igual si tienes dinero.
cada año, o cada 2 años o cada 3 años, porque siempre habrá una cámara que dirás, prefiero esta. Pero la lente sí que recomiendo gastarte algo de dinerillo. El Sigma este me costó hace 3 años o así, creo que 1.100 y algo de euros. Y la verdad es que estoy muy muy contento con él. Tiene muy buena nitidez, la luminosidad no está nada mal. Igual sí que pierde un poco al llegar a los 600 milímetros, o sea, porque es un telescópico. Entonces, claro, la lente al hacer este movimiento suele perder un poco de nitidez. Pero sobre los 500, de 150 a 500 está muy, muy, muy bien. Así que esto lo dejamos por aquí. Luego también tengo el objetivo de Nikon, el 1855, que la verdad es que, bueno, puedes usarlo para hacer retratos o para hacer paisajes. Yo no lo suelo utilizar nunca y si lo utilizo, lo suelo utilizar más para, fijaros, tengo aquí unos documentos aquí atrás y a veces abro la ventana, sopla el viento, entonces lo que hago es poner esto encima de los papeles y así los papeles no se mueven. Y el siguiente que sí que suelo utilizar es el Nikon este, un 70-300, ya veis que es muy pequeñito. Y para lo que viene siendo fotos de naturaleza, que te vas al parque o de excursión y no quieres llevar un bicho muy pesado, para fotografiar pues pájaros que están al lado o animales que no sean muy escurridizos, está bastante bien, porque ocupa poco y no pesa nada. Entonces suelo colocar este con la Nikon, porque fijaros qué diferencia de tamaño. Esto es el 70-300 y este es el 150-600. Nada que ver. Y muchísimas baterías. Siempre llevo muchas baterías. ¿Por qué? Porque a lo largo del día, a lo mejor si vas, no sé, a por un animal concreto, igual no haces ninguna foto o ningún vídeo hasta que no lo veas. Pero si eres como yo, que andas haciéndole fotos y vídeos a cualquier bicho que haya por el campo, con una batería no te va a dar. Y ha habido veces que me ha pasado de que estaba haciendo fotos y vídeos durante todo el día y justo cuando encontraba el animal en cuestión, pues ya no tenía batería. Así que nada. Luego, como trípode, utilizo este, que es de la marca Sirui. Creo que me costó unos 80 euros más o menos. No tiene las bandas estas de camuflaje, estos se los he puesto yo. El trípode en sí era simplemente negro y ya está. Y me vino con la cabeza esta de bola, con el cabezal de bola. Lo que pasa que si vas a hacer fotos con la cámara, igual el objetivo este sí que te aguanta bien. Pero cuando quieres hacer vídeo con este pedazo de bicho y lo quieres poner en la bola, pues muchas veces no tiene mucha... Uy, que casi se me cae la cámara. Bueno, como decía, no tiene mucha fluidez y los movimientos suelen ser bastante bruscos. Entonces lo que hice fue comprarme la cabeza esta de gimbal, que es de Neewer. Neewer, no sé si se pronuncia así o no. Y creo que me costó como unos 80 euros o así, también. Y está bastante bien, los movimientos son bastante fluidos. Lo que pasa es que pesa bastante. Este pedazo de bicho de aquí, creo que eran 2,5 kilos o 3 kilos, solamente la cabeza. Entonces, pues bueno, lo recomiendo si vas a llevarlo en el coche y solo te vas a desplazar a, no sé, 150 o 300 metros, pues sí, no pesa mucho. Pero si eres como yo, que se lleva todo esto en la mochila, al final del día acaba pesando y bastante. Ups.
Luego también tengo esta cámara, que es una Panasonic Lumix, que fue mi primera cámara antes de haberme comprado la Reflex, la Nikon. Y la verdad es que estoy bastante contento con ella y recomiendo, si vas a empezar en la fotografía, empezar por este tipo de cámaras, porque en verdad esta cámara y esta tienen exactamente lo mismo. Esta tiene la lente telescópica, o sea que estos son un 25-600, que es casi como esto. Ocupa muchísimo menos, pesa muchísimo menos, lo único que igual no te da esa calidad que sí que te da una lente de verdad como el Sigma. Pero para empezar yo lo recomiendo porque vale mucho menos y ahí si a lo mejor no te gusta la fotografía pues no tiras tanto dinero y te la puedes quedar siempre para echar fotos en los cumpleaños. Y nada, para que veáis que realmente funciona, con esta cámara grabé el documental que tengo en el canal, el documental entero en 4K con esta cámara. O sea que da bastante buenos resultados. Luego también uso esta cámara de fototrampeo para cuando voy un fin de semana, por ejemplo, al pueblo y quiero ver si hay jabalíes o corzos o algún animal que salga por la noche, que a lo mejor no me apetece despertarme muy temprano al día siguiente o no quiero perder tiempo en ir a un lugar por si acaso no hay animales. Lo que suelo hacer es colocar esa cámara, va a pilas y graba bastante bien. En el canal también creo que tengo, no sé si en el tercer capítulo, creo que salen imágenes grabadas con esta cámara. Así que eso me ayuda bastante a la hora de encontrar animales. Y luego también, pues tengo el dron, el Digi Mini 2, que la verdad es que me gusta bastante bien. No es que sea necesario en absoluto para hacer fotografía o vídeo, pero a mí sí que me gusta para hacer tomas aéreas o cuando me meto en un bosque que está muy denso, y quiero saber qué es lo que hay más allá, en vez de pegarme la paliza padre, lo que hago es montar el dron, subirlo y así suelo ver también. Y tomas aéreas que están muy chulas. Y la tablet. La tablet para editar las fotos si me voy un fin de semana o una semana o quiero grabar vídeos para el canal, en vez de llevarme el ordenador, me llevo la tablet y la verdad es que está bastante bien. Tampoco es necesario para empezar en la fotografía, pero si eres un puto animal como yo, capitalista de mierda, pues bueno, siempre te viene bien para ver Netflix por las noches cuando estás en la furgoneta. Y nada. Ah, sí. También llevo este monopié de aquí, que me lo compré porque es extensible. Y me lo compré precisamente porque como es muy pesado el gimbal y el trípode, es muy pesado, me cansé de andar con esto por la montaña y por el bosque. Entonces me compré el monopié este para simplemente poner el objetivo grande y apoyar y quitar bastante peso de la mochila. Y nada, esto es lo que uso de material. Luego también uso camuflajes, que si queréis os interesa, dejármelo en los comentarios. Y a ver, un segundo, que me están llamando. ¿Sí? Vale. Que nada, era la policía de los suscriptores, que os suscribáis y le des al botoncito y al like, porque si no os van a detener y os van a meter en la cárcel.
Nada, es una broma. Nada, como decía, si queréis que haga un vídeo sobre el tema de camuflajes, cómo lo uso, para qué sirven, pues nada, dejadme en los comentarios y si os ha gustado el vídeo, darme un like que me apoya un montón. Venga chicos, hasta el siguiente vídeo.